a la libertad de opinión y derecho a la libertad de información, el derecho de reunión y asociación, a tutela judicial efectiva, libertad de enseñanza, etcétera, son derechos inalienables e irrenunciables y solo pueden ser limitados en los casos expresamente previstos en la ley, en nuestro ordenamiento jurídico. Y esto es lo que está pasando actualmente con esta pandemia, este coronavirus, el COVID-19. ¿Y qué mecanismos prevé la Constitución para poder limitar o suspender nuestros derechos? Pues los estados de alarma, de excepción y de sitio, que están regulados en la Ley Orgánica 1 del 1981 de 1 de junio de los estados de alarma, de excepción y de sitio. Es una de nuestras primeras leyes orgánicas de nuestra reciente democracia. Yo creo que es la quinta. ¿Qué establece esa ley orgánica? En su artículo 1 establecerá que procederá la declaración de cualquiera de estos estados de alarma, de excepción y de sitio cuando sea imposible el mantenimiento y la normalidad mediante los ordinarios poderes de las autoridades competentes. Las medidas que adoptarán son las estrictamente indispensables para conseguir el restablecimiento de esta normalidad y su aplicación se realizará de forma proporcionada a las circunstancias concurrentes. Finalizada la vigencia, todas las disposiciones que se hayan dictado en esta aplicación de normativa excepcional, lógicamente decaen y se restablece la legislación ordinaria, salvo aquellas que consistiesen, lógicamente, en sanciones o resoluciones firmes. La declaración de los estados de alarma, excepción y sitio finaliza este precepto. No interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado, en concreto del Poder Judicial y del Parlamento. ¿Cuáles son las diferencias entre estos tres estados, alarma, excepción y sitio? Parecen que son lo mismo, pero no son igual. Los dos primeros son civiles, comparten mucho su espíritu, aunque su graduación, el primero es decretado por el Gobierno y aprobado por el Congreso, y el segundo, el de excepción, es aprobado, solicitado por el Gobierno y tiene que ser autorizado por el Parlamento, por el Congreso de los Diputados. El estado de alarma es en el que nos encontramos actualmente, prevé actuar en casos de catástrofes y pandemias, como es el caso actual, para evitar la paralización de los servicios, y la única vez que se utilizó, repito, en nuestra reciente democracia del año 78, fue la huelga de los controladores aéreos cuando era presidente de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y solo duró escasos días. El estado de excepción, por el contrario, supone que el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, los servicios públicos esenciales para la comunidad o cualquier aspecto del orden público resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerla y mantenerlo. En ambos casos, reitero, es el Ejecutivo el que se mantiene en manos del Gobierno, democráticamente elegido, y su control se sigue ejerciendo por las Cortes. Pero la diferencia, reitero, es que en estado de alarma es acordado por el Gobierno por un Real Decreto y convalidado por las Cortes. Por el contrario, en el estado de excepción lo tiene que solicitar el Gobierno, pero es autorizado por el Parlamento. El que tiene el control siempre es el Parlamento. En estado de sitio, ya solo el nombre asusta y no es para menos. En esta posibilidad el poder pasa a manos de los militares. Son ellos, al parecer, los más preparados para hacer frente a situaciones que produzcan una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional que no pueda resolverse por otros medios. En todo caso, la decisión y la declaración deja de estar en manos del Gobierno, que sí será responsable de todo lo que pueda suceder para recaer en el Congreso. En ninguno de estos tres estados, repito, y es importante, no se pueden disolver las Cortes. En estado de sitio nunca se ha usado hasta la fecha, y se podrá permitir la suspensión temporal de las garantías jurídicas de los detenidos. Es el único caso en que se permite la suspensión de las garantías jurídicas de los derechos de toda persona detenida.
Son, en definitiva, la alarma, la excepción, el estado de sitio, son las caras de una misma moneda, o mejor dicho, dos caras y un canto o un reverso. Mecanismos de absoluta excepcionalidad para paliar pandemias y desabastecimientos, la alarma, que es el caso actual, los órdenes públicos incontrolables, el estado de excepción o guerras o insurrecciones armadas, el estado de sitio. En el estado actual, por Real Decreto 463 de año 20 de este año, de 14 de marzo, por el Gobierno de España se declaró el estado de alarma para hacer frente a esta pandemia de coronavirus, ahora denominado COVID, la verdad que no sé por qué, COVID-19. Un plazo de 15 días que fue prorrogado por el Real Decreto 476 de 27 de marzo y el presidente de gobierno, en la comparecencia entre los medios de comunicación este sábado pasado, anunció que el próximo martes 7 de abril propondrá al Congreso de los Diputados, al Parlamento, una segunda prórroga. ¿Cuál fue la motivación de decretar el estado de alarma? La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ya el pasado 11 de marzo de este año, estableció una situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 y declaró una pandemia internacional. La primera vez que se declara una pandemia internacional en la vigencia o desde que se creó la Organización Mundial de la Salud. La rapidez de la evolución de los hechos a escala nacional e internacional requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura. El artículo 4 de la Ley Orgánica 481 de los estados de alarma, excepción y sitio habilita al Gobierno para que en el ejercicio de las facultades que les atribuye el artículo 116.2 de la Constitución española, declarar el estado de alarma en todo o en parte del territorio nacional, actualmente en todo el territorio nacional, cuando se produzcan crisis sanitarias que supongan alteraciones graves de la normalidad. Por tanto, estamos en un supuesto claro, clarísimo, de que había que decretar el estado de alarma. Las acciones del Gobierno están dirigidas a proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. Son medidas de carácter temporal, repito, el estado de alarma tiene una duración máxima de 15 días y si se quieren prorrogar debe pedirse nueva autorización por un real decreto acordado por el Consejo de Ministros al Congreso de los Diputados. Su finalidad, reitero, es prevenir y contener el virus y mitigar el impacto sanitario, social y económico. El órgano competente para acordarla es un decreto, reitero, acordado en Consejo de Ministros. En este decreto se determinará el ámbito territorial, actualmente todo el territorio nacional, la duración, 15 días, que se han prorrogado y ahora se van a volver a solicitar otros 15 días, y los efectos del estado de alarma que no podrán exceder, reitero, de estos 15 días. ¿Qué medidas se pueden adoptar? Son las imprescindibles para hacer frente a la situación, las que resulten proporcionadas a la extrema gravedad de la misma y que no supongan, esto es importante, la suspensión de ningún derecho fundamental, como prevé el artículo 55 de la Constitución, que solo sí se podrá acordar si se decreta el estado de excepción o el estado de sitio. La declaración del estado de alarma, más en los casos de estados de excepción y sitio, son medidas absolutamente excepcionales que suponen otorgar al Gobierno unos poderes excepcionales y por ello solo podrá adoptarse en caso de situaciones extraordinarias. Las medidas deberán ser las estrictamente indispensables y se hará de forma proporcionada a estas circunstancias concretas que nos están ocupando ahora. Finalizada la vigencia del estado de alarma, carecerán de eficacia cuantas competencias en materia sancionadora se hubiesen dictado, dejando sin efecto todas ellas, a excepción, lógicamente, de las que hayan devenido en sanciones firmes. Y, por último, la declaración del estado de alarma no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado, el Poder Judicial en concreto, el Tribunal Constitucional y el Parlamento. La autoridad competente será el Gobierno o, por delegación de el presidente de Gobierno. Según el Real Decreto que aprobó este estado de alarma,
La autoridad competente es el gobierno y además serán autoridades competentes delegadas la ministra de Defensa, el ministro de Interior, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Ministerio de Sanidad, que además en todo lo que no tengan competencia los otros ministerios tendrá competencia este ministro de Sanidad. Los ministros designados como autoridades competentes están habilitados y, de hecho, lo han ejercido para dictar órdenes, resoluciones, disposiciones o instrucciones interpretativas en la esfera específica de su actuación, todos aquellos que sean necesarios para garantizar la prestación de todos los servicios ordinarios y extraordinarios en orden a protección de personas, bienes y lugares mediante la adopción de cualquiera de las medidas que he señalado del artículo 11 de la Ley Orgánica 4 del 81 de los estados de alarma, excepción y sitio. En todo caso, el Gobierno deberá dar cuenta al Congreso de los Diputados de la declaración de estado de alarma y suministrará la información que le sea requerida, y todos los decretos, también dará cuenta de todos los decretos que dicte el Gobierno en el ejercicio de estas funciones excepcionales. Igualmente, por la declaración del estado de alarma, así se recoge en el Real Decreto que lo declara, todas las autoridades civiles de la Administración Pública del territorio afectado por la declaración, todo el territorio nacional, todos los integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo dentro de las mismas las policías autonómicas y las policías locales, municipales de todos los ayuntamientos, quedarán bajo las órdenes directas de la autoridad competente y pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza. ¿Qué funciones tienen los agentes de la autoridad? Estos podrán practicar las comprobaciones en las personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarias para comprobar y, en su caso, impedir que se lleven a cabo aquellos servicios y actividades suspendidas por el Real Decreto, salvo las expresamente exceptuadas. Para ello podrán dictar órdenes, prohibiciones necesarias y suspender las actividades o servicios que se estén llevando a cabo. A tal fin, la ciudadanía debe colaborar y no obstaculizar la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué ocurriría en caso de incumplimiento de la autoridad competente? Si por un particular podría ser sancionado de acuerdo a las dispuesto en las leyes, como veremos a continuación, sea por sanción administrativa o en los casos más graves como autor de un delito. Por el funcionario, la autoridad podrá suspender el ejercicio de sus funciones dando parte, en su caso, de culpa al juez y ponerlo en conocimiento de su superior jerárquico por si pudiera incurrir en un expediente disciplinario. Por la autoridad podrá ser suspendida en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué otras medidas se pueden adoptar según el artículo 11 de esta Ley Orgánica del Estado de Alarma, excepción y sitio? Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados. Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias. Intervenir y ocupar territorialmente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de los domicilios privados. Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad. Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y, además, en supuestos como en la actual pandemia, la autoridad competente podrá adoptar por sí, según los casos, además de las medidas anteriores, las establecidas en las normas para la lucha contra enfermedades infecciosas, cuál es del caso, y podrá acordar la intervención de empresas o servicios, así como la movilización de su personal con el fin de asegurar su funcionamiento. ¿Qué medidas concretas adopta el Real Decreto que decreta el estado de alarma para luchar contra esta pandemia que nos tiene a todos confinados? Primero, la limitación de la libertad de circulación de las personas. Las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios públicos o vías públicas para la realización de las siguientes actividades que deberán realizarse siempre individualmente. ¿Cuáles son? Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial de aquellos trabajos que estén permitidos. Retorno al lugar de residencia habitual. Asistencia y cuidado de mayores, de menores, de personas con discapacidad o de personas especialmente vulnerables.
desplazamiento a entidades financieras y de seguros, en los casos de fuerza mayor o situación de necesidad y cualquier otra actividad de análoga situación. Igualmente, se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías públicas para la realización de cualquiera de las actividades que ya he reseñado. En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y obligaciones que den las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El ministro de Interior podrá acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos de las mismas por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico. Se permiten las requisas temporales y prestaciones personales obligatorias. Se prevén medidas de contención en el ámbito educativo y de la formación. Y, de hecho, en la práctica se han suspendido las actividades en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias y en la universidad. Se prevén medidas de contención en el ámbito de actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativas, de hostelería, restauración y, de hecho, solo los establecimientos de venta de productos médicos o sanitarios, es decir, las farmacias, se han cerrado todos los demás establecimientos. También se prevén medidas de contención en relación con los lugares de culto, ceremonias civiles y religiosas y, de hecho, está prohibido la celebración de ceremonias civiles y religiosas y están cerrados los lugares de culto. Se permiten medidas para reforzar el Sistema Nacional de Salud, como estamos viendo continuamente. Medidas de aseguramiento de suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública, medidas en materia de transportes y medidas para garantizar el abastecimiento alimentario. De igual forma, y con esto ya finalizo las medidas acordadas en el Real Decreto, los medios de comunicación social, sean de titularidad pública o privada, quedan obligados a la inserción de mensajes, anuncios, comunicaciones que las autoridades competentes delegadas, así como las administraciones autonómicas y locales, consideren necesario emitir. ¿Qué medidas de gestión concreta de la crisis sanitaria se ha adoptado por el Gobierno? Pues yo he contado un total de 78 medidas y seguro que me olvido de alguna de ellas. En materias sanitarias se han dictado 27 resoluciones, órdenes e instrucciones. En materia de seguridad interior, tráfico, protección civil, 6. En el ámbito del Sistema Nacional de Protección Civil, en los criterios de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en el ámbito de las instituciones penitenciarias, en el ámbito de los controles fronterizos, en el ámbito de tráfico y circulación de vehículos de motor y la última en materia de seguridad interior, los controles de fronteras. En medidas en materias de transporte y movilidad se han dictado 26 medidas, en el ámbito de la defensa 3, medidas económicas 7, yo creo que es alguna más, y otras medidas como solicitar y conceder la gracia de indulto. Se ha reanudado el procedimiento, es algo que la verdad que no entiendo. Si queréis, en el coloquio podemos hablar sobre el tema. Se han adoptado medidas en el ámbito de comprobación de material de inversión y medidas de gestión económico-financiera. En cuanto al régimen sancionador, la orden del Ministerio de Interior 226 de este año, de 15 de marzo, es decir, al día siguiente de decretar el estado de alarma, citó esta orden para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. La ciudadanía tiene el deber cívico de colaborar y no obstaculizar la labor de los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Igualmente, los empleados públicos se tramitará el correspondiente, si no fuesen atendidos las órdenes que dicten las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se tramitará el correspondiente atestado y se les incorporará el correspondiente procedimiento sancionador. El incumplimiento o resistencia a las órdenes de la autoridad competente puede ser constitutivo, en definitiva, de delitos, los recogidos en artículos 550 y 556 del Código Penal, de menor a mayor, delito de desobediencia, delito de resistencia y delito de atentado. Igualmente, la Ley Orgánica 4 del 2015, de 30 de marzo, de protección de seguridad ciudadana, en su artículo 36, considera como infracción grave la desobediencia o la resistencia a los agentes de la autoridad
o a la propia autoridad en ejercicio de sus funciones cuando no fuesen constitutivas de delito. Igualmente, él considera infracción grave la negativa de identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alteración de datos falsos o inexactos en los procesos de comprobación. Advertencias, multas, detenciones y, en su caso, prisión. Estas son las medidas sancionadoras que sucesivamente se pueden ir adoptando. Esta es la secuencia que están siguiendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los tribunales para castigar a quienes se saltan de forma reiterada el confinamiento decretado por el gobierno. Los jueces ya están dictando sentencias condenatorias en que, en la mayoría de los casos, los autores se confiesan autores del delito y admiten la pena, generalmente pena de multa y excepcionalmente la pena de prisión. Ya llevan unas cuantas. ¿Cuándo procede la advertencia? En un principio, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado advertían a la gente que estaba en la calle que no podía estar. ¿Y por qué pasaba esto? Primero, porque algunos, como se decretó el estado de alarma el día 14 de marzo, que era sábado, entendían que entraba en vigor el lunes, el día 16. Otros que no sabían los casos excepcionales por los que se podía estar en la calle. Y, en definitiva, y por último, los extranjeros que no sabían, los extranjeros turistas que no sabían qué es lo que estaba pasando. Las acciones administrativas, reitero, están recogidas a la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley 4 del 2015, 30 de marzo, en que en su capítulo 5 habla del régimen sancionador. Las sanciones, un artículo 39 de esta ley orgánica, pueden ser muy graves, graves o leves. Las leves son siempre una multa. Sabéis que las pena de prisión solo se puede imponer por jueces y tribunales en el ejercicio de sus funciones. Nunca la administración puede imponer una pena de prisión. Repito, las sanciones que pueden poner las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son muy graves, que van de 30.001 euros a 600.000, las graves, que van de 601 euros a 30.000, y las leves, que van de 100 a 600 euros. En algunos casos, igualmente, será necesario la reposición, indemnización o reparación de los objetos o bienes dañados, por cuanto siempre existe la responsabilidad civil por los daños causados por el infractor. Igualmente, además de la multa, puede llevar aparejada la retirada de armas, de licencias, el decomiso de bienes o instrumentos, la suspensión temporal de licencias, autorizaciones o permisos, clausura de locales, fábricas, etcétera. Los grados de las sanciones se determinan por la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 33 de la Ley de Seguridad Ciudadana. ¿Cuáles son? La valoración del riesgo producido para los ciudadanos, el perjuicio económico causado, la alteración que se produzca en los servicios públicos, el grado de culpabilidad del o de los responsables, valoración del beneficio económico obtenido por el responsable y la capacidad económica del responsable. El grado máximo se aplica solo en casos de especial gravedad y cuando se demuestra que concurran cualquiera de las siguientes circunstancias ya citadas. El grado medio deberá concurrir como mínimo una de las circunstancias siguientes: que sea reincidente, es decir, cuando haya cometido una infracción similar en el periodo de 2 años anteriores a la nueva comisión del hecho sancionador, el uso de violencia, intimidación o amenaza, el uso de prendas u objetos para dificultar su identificación y la utilización de menores o personas con alguna discapacidad. La cuantía de la multa en cada grado, las infracciones muy graves, graves y leves se dividen en 2 grados, mínimo, medio y máximo. Si queréis, después en el coloquio os digo la cuantía de cada una de ellas. En cuanto ya a los delitos vienen recogidos, obvio es decirlo, en el Código Penal, en los artículos 550 a 556. De menor a mayor sería el delito de desobediencia grave a la autoridad o sus agentes, que conllevaría una pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 18 meses a los que se resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o a sus agentes en ejercicio de sus funciones. El delito de desobediencia leve a la autoridad, no a los agentes.
Al eliminarse las faltas, sabéis que antes de la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, que entró en vigor el 1 de julio de ese año del 2015, se suprimió el libro tercero del Código Penal dedicado a las faltas. El libro primero es dedicado a la parte general, el libro segundo a los delitos y el tercero a las faltas. Pues bien, esta ley orgánica suprimió de plano las faltas. La mayoría pasaron a ser sanciones administrativas, si bien algunos se recogieron, algunas conductas se recogieron en el libro segundo, pero como delitos leves. Y por tanto, a raíz de esta reforma, solo la falta de respeto y consideración a la autoridad y no a los agentes, que sería una sanción administrativa, se convertirían en un delito leve que llevaría como pena la multa de 1 a 3 meses. ¿Cuáles son los elementos necesarios para que una persona pueda incurrir en estos hechos delictivos? Primero, que el sujeto pasivo sea la autoridad o uno de sus agentes. Segundo, que esté en ejercicio de sus funciones. Tercero, que la desobediencia exige que exista previamente una orden directa y terminante de la autoridad o sus agentes. Cuarto, que la orden haya llegado al conocimiento expreso del particular. Quinto, la negativa a cumplir la orden. Y por último, se exige gravedad en cuanto a la desobediencia leve, solo sería una sanción administrativa con respecto a los agentes y con respecto a la autoridad una multa de 1 a 3 meses. El delito más grave que se puede incurrir sería el delito de atentado, regulado en los artículos 550 y 555. Tenemos varios supuestos. Cuando se agreda, resistencia grave con violencia o intimidación, o se acometa a la autoridad o cualquiera de sus agentes. El tipo básico es el sujeto pasivo, puede ser los agentes, que la pena sería, por tanto, pena de prisión de 6 meses a 3 años, o la autoridad, que ya sería una pena superior de 1 a 4 años y pena de multa de 3 a 6 meses. Existe un subtipo agravado, que cuando la autoridad a que se refiere en el artículo anterior, que regula el atentado, fuere miembro del gobierno, un diputado, un senador o similares de las asambleas de las comunidades autónomas, miembros de los gobiernos de comunidades autónomas, de las corporaciones locales, del Consejo General del Poder Judicial, magistrados del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, magistrados, jueces y fiscales, ya la pena es seria. Es una pena de prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses. Y existe también un subtipo agravado, cuando se realizare cualquiera de los actos anteriores, es decir, agredir la resistencia grave con violencia, intimidación o acometer, haciendo uso de armas u otros objetos peligrosos, cuando el acto de violencia resulte potencialmente peligroso para la vida de las personas o pueda causar lesiones graves. En particular, están incluidos en el texto penal los supuestos de lanzamiento de objetos contundentes, líquidos inflamables, incendio y utilización de explosivos. Cuando se comete a la autoridad, a la autoridad o a sus agentes haciendo uso de vehículos de motor. Esto es más común de lo que podéis pensar. Y cuando los hechos se llevan a cabo con ocasión de un motín, plan de incidente colectivo en el interior de un centro penitenciario. Aquí las penas, el tipo básico, sería de 4 años y 1 día a 6 años de prisión y multa de 3 meses y 1 día a 9 meses, si fuese la autoridad, o si fuesen agentes de la autoridad, la pena de 3 años a 4 años y 6 meses de prisión. En el tipo agravado, es decir, cuando se hiciese en los supuestos en que fuese un miembro del gobierno, un diputado, un senador, etcétera, ya la pena sería de 6 meses, de 6 años y 1 día a 9 años y prisión de 12 a 18 meses de multa. El artículo 554 amplía el sujeto pasivo, es decir, quien sufre el hecho delictivo, no solo a la autoridad y sus agentes, sino también a los funcionarios docentes, siempre y cuando obvio es que estén en ejercicio de sus funciones. A los funcionarios docentes, a los sanitarios, a las Fuerzas Armadas, a quienes acudan en auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado,
a los bomberos, a los equipos de socorro, en Madrid, el SAMUR, el SUMA, etcétera, y a los vigilantes de seguridad, a los agentes de la seguridad privada, siempre que estén a disposición y actúen bajo las órdenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por tanto, ¿qué tipos delictivos hay desde la reforma del Código Penal producida por la Ley Orgánica 1 del 2015? La resistencia activa grave sigue constituyendo delito. La resistencia activa no grave o simple y la resistencia pasiva grave siguen siendo subsumibles en delitos de resistencia. La resistencia pasiva no grave o leve solo es delito cuando es contra la autoridad. Si es contra los agentes de la autoridad o cualquiera de los otros sujetos pasivos que he citado, funcionarios, docentes, sanitarios, bomberos, etcétera, sería solo incurriría el infractor en una sanción administrativa únicamente. Y por último, la resistencia pasiva no grave a los agentes de la autoridad sí sería un delito leve. Los requisitos ya los he citado. Y, por último, solo me cabe establecer que a fecha de hoy, la casuística de infracciones es numerosísima, la oímos en los medios de comunicación, la leemos en la prensa. Hasta hace 3 días se habían puesto ya más de 250.000 sanciones. Solo en un día se han hecho 18.000 propuestas de sanción, en concreto en el día de ayer, y ha habido 150 detenidos. Hace 3 días hubo 2.000 detenidos. Hasta hace 3 días ya han sido detenidas 2.000 personas. Decenas de sentencias por los juzgados de guardia que están enjuiciando los hechos en los casos de que hubiera la presunta comisión, el autor cometido un hecho delictivo, se están enjuiciando por juicio rápido por delitos a la pena normalmente de multas, salvo que sean hechos graves. Por ejemplo, una persona que se saltó un control, no solo se saltó un control de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino que intentó atropellar a un agente de la Guardia Civil. Pues bien, a esta persona se le imputa un delito de atentado, un delito de homicidio imprudente y 2 delitos contra la seguridad vial por cuanto carecía de permiso de conducir habilitante, vehículos de motor o ciclomotores, y además dio positivo a un test de drogas, de sustancias estupefacientes. Con esto, actualmente tenemos en España, datos al día de hoy, más de 130.000 contagiados. Por desgracia, más de 12.500 fallecidos. Somos el país del mundo, después de Italia, que más muertos tiene. Aportamos a la mortandad mundial un 20%, pero dato positivo, España es el país donde más recuperados hay. Voy concluyendo. El estado de alarma decretado por el Gobierno está entre uno de los 4 supuestos previstos en la legislación en el artículo 4 de la Ley Orgánica 1 del 81 de estado de alarma de excepción in situ para poder acordar. El plazo es limitado, fue de 15 días, se aprobó por otros 15 días y ahora está anunciado que se va a solicitar una segunda prórroga. Se ha aplicado como medida excepcional y para recuperar la normalidad, que es el objeto del decreto de este estado de alarma. Pero entiendo que no puede haber suspensión de derechos fundamentales o limitaciones con un estado de alarma. Se está limitando la libertad de circulación, no estamos ante un estado de excepción. Se está limitando la libertad de prensa, libertad de información. Se realizan ruedas de prensa con preguntas y fundamentalmente sin repreguntas, lo que ha sido duramente criticado por todos los medios de comunicación y asociaciones de prensa. Ahí se está limitando el funcionamiento de los demás poderes del Estado. Por ejemplo, el Congreso está siendo, a mi entender, es una opinión muy personal, relegado por cuanto el Gobierno tiene
que participar las medidas que va a adoptar durante la vigencia del estado de alarma, exponiendo los motivos por los que las quiere adoptar y la finalidad que busca. Igualmente tiene que dar resultado de las medidas adoptadas y de las nuevas medidas, qué es lo que quiere conseguir con ellas y qué es el fin, cuál es el fin pretendido, que no se, de hecho no se está dando y de hecho se están quejando todos los representantes de los grupos parlamentarios. Se está limitando el derecho a la propiedad, por cuanto se impide el despido. Se está, limitando el derecho a la libertad de empresa por cuanto se impide el despido. Se está limitando el derecho a la propiedad al impedirse los desahucios. Se está impidiendo la libertad de culto al suprimirse todas las actividades religiosas. Se está impidiendo contraer libremente matrimonio, ya que no puede realizarse. Se está afectando al derecho a la libertad, por cuanto si alguien fallece, no le pueden acompañar en este triste suceso todos los familiares que quieran, ni no puede hacerse un acto religioso. Está afectado incluso el derecho a la tutela judicial efectiva, tal es el derecho a la propiedad, por cuanto yo no puedo interponer una demanda de reclamación de cantidad, no puedo interponer una demanda de desahucio, etcétera. La justicia está prácticamente paralizada, salvo en el ámbito contencioso administrativo y en el ámbito social, las medidas cautelarísimas, y en el ámbito penal prácticamente a los detenidos si se ponen o no en libertad o pasan a prisión, y en los casos de causas compresas. Se está limitando, en definitiva, la libertad de ambulatoria. Se está confinando a la gente en casa y solo puede salir en los casos taxativamente previstos en el Real Decreto. Esto, a mi entender, corresponde más a un estado de excepción más que a un estado de alarma. En cuanto, para mí existe un abuso de los decretos leyes que incluso podríamos decir que se está cambiando el ordenamiento jurídico a través de los numerosos reales decretos que se están enviando a las Cortes. En primer lugar, ya voy concluyendo, actúa la administración, primero la vía sancionadora y después el derecho penal. Como sabéis, el derecho penal es la última ratio, es la última arma que tiene el derecho para proteger los bienes jurídicos especiales que consideran de interés que sean protegidos a través del Código Penal. El Código Penal ha sido definido, es la ley más importante en nuestro ordenamiento jurídico y ha sido definida como la Constitución en negativo. ¿Qué actividades hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Primero pregunta qué se hace en la calle. Si hay negativa de identificarse o abandonarla, se podrá poner una sanción administrativa. En el caso de desobediencia grave o de resistencia ya... Querido Ricardo, sí, voy concluyendo. Me disculpes la interrupción. Sí. Hay muchas preguntas. Pues concluyo. ¿Cuál es la situación de los detenidos en Madrid? Si está acreditado que tienen coronavirus, se trasladan todos a la comisaría de Moratalaz, que es el lugar, la única comisaría que está preparada para atender a las personas contagiadas. Si no está determinado, se remiten a los calabozos y a través de videoconferencia el juez, lógicamente con el fiscal y el abogado defensor, harán una comparecencia para determinar si procede ponerle en libertad o si acuerdan su prisión. Se ha planteado, podemos hablar eso, me imagino que habrá alguna pregunta al respecto sobre la posible responsabilidad del gobierno, de los políticos, por no proveer de los medios materiales a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y fundamentalmente al personal sanitario para protegerse contra el coronavirus. Y por último, sorprenden dos resoluciones dictadas por el gobierno. La primera, que me refería anteriormente, que se ha dejado sin efecto la suspensión para tramitar los indultos, que solo puede obedecer o bien que el gobierno quiere mantener la tradición de otorgar indultos en Semana Santa, que es algo tradicional por una Real Ordenanza de 1753, creo que de Carlos III, o bien quiere indultar a algunas personas recientemente condenadas por un delito de sedición. Y la segunda, que me llama la atención, la no suspensión de plazos tributarios.
pensemos que la gente ahora no está ingresando dinero. En cambio, sí están cobrando las cuotas de autónomos, el pago del IVA trimestral y ya se ha abierto el plazo de declaración del IRPF. Entiendo que procedería una moratoria y está siendo demandado por todos los colectivos sociales. Y como reflexión, concluyo ya. Son muchos muertos, son muchos contagiados, pero hay un atisbo de esperanza que España es el país donde más número de curados existe. Venceremos esta enfermedad, no lo duden, pero tenemos que seguir las directrices del gobierno. El gobierno tiene, a mi entender, que ajustarse estrictamente a lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico y, por supuesto, como es el himno nacional, venceremos, el himno nacional resistiré. Muchas gracias a todos por vuestra atención y espero, Juan Claudio, no haber sido demasiado extenso y demasiado pesado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Ricardo. Muy enriquecedor, como siempre. Ricardo, hay una serie de preguntas que te van a formular los asistentes a la webinar y van a aparecer en tu pantalla Lo estoy viendo, delante, sí. para que las puedas ir contestando una a una, si te parece, hasta que podamos. Sí, la primera, la ven, Juan Claudio, la pregunta que veo en la pantalla, ¿la ven todos los oyentes? Entiendo que sí. Bien, en todo caso, si alguno no lo lee, la pregunta es, desde mi punto de vista, comparto con usted que las limitaciones Correcto. implican de facto una suspensión de derechos civiles fundamentales. Entiendo que el Ejecutivo puede estar incurriendo en alguna responsabilidad, incluso penal. Pues sí, todos sabemos que los actos del Consejo de Ministros son actos políticos, pero en modo alguno están exentos de control judicial. Puede ser responsabilidad administrativa, contenciosa administrativa, pero puede ser también responsabilidad penal y en concreto el artículo 452 del Código Penal referente a funcionarios públicos, que el gobierno no dejan de ser autoridades en ejercicio de las funciones públicas, es el artículo 452 prevé, es un delito de prevaricación administrativa que sería, que prevé la posibilidad, lo estoy buscando, en ningún caso podrá imponerse pena privativa de libertad que exceda a la señalada al delito encubierto, si hubiese un delito encubierto. Si este estuviera castigado con la pena de otra naturaleza, la pena privativa de libertad será sustituida por la pena de multa de 6 a 24 meses, salvo que el delito tenga asignado pena igual o inferior a esta. Por tanto, en los delitos en 550, perdón, sí, en todo caso podría incurrir el gobierno en un delito de prevaricación administrativa que conllevaría una pena, no pena de prisión, no pena de multa, sino pena de inhabilitación especial para ejercicio de función o cargo público. Y además, bueno, ya, bien, eso es con respecto a la actuación del gobierno en sí, a mi entender, porque en el estado de alarma, es que lo prevé el artículo 55 de la Constitución, no puede en modo alguno suspender ni limitar el ejercicio de los derechos fundamentales, en concreto algunos, la libertad de ambulatoria, la libertad de prensa, etcétera, los previstos en los artículos 14 al 50 y tantos que he señalado anteriormente. Otra pregunta. Juan Claudio, ¿las leo o no es necesario? Sí, si quieres... O si te parece, las leo yo, como prefieras, don Ricardo. Sí, Te pues la no, formulo. pues, ¿El jefe del Estado, sin estar en estado de sitio, tiene alguna prerrogativa para establecer en una situación de crisis como esta, en la que el gobierno además demuestra incompetencia, un gobierno de unidad nacional? Esta pregunta la formula... Es una pregunta muy interesante, Ruiz pero el Bermejo. jefe del Estado en nuestra Constitución, como la mayoría de los países democráticos que mantienen la monarquía, es meramente institucional. Representa al Estado y sus actos tienen que estar refrendados por un miembro del gobierno. Por tanto, per se, por sí mismo, no puede actuar.
Por tanto, sí puede promover, sí puede reunirse con los representantes de los partidos políticos, sí se puede reunir con los operadores sociales, con los sindicatos, etcétera, y puede promover un gobierno de unidad nacional. Pero por sí mismo no lo puede hacer. Puede promoverlo, pero no puede sacarle las funciones que diríamos le corresponden al Poder Ejecutivo, al Gobierno. Muchas gracias, don Ricardo. La siguiente la formula don Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu. ¿Qué representa que las Fuerzas Armadas participantes en las acciones inherentes al estado de alarma tengan carácter de agentes de la autoridad? Parece ser que no pueden solicitar identificación a ciudadanos circulando por la calle. No, las Fuerzas Armadas que están interviniendo actualmente son en funciones muy concretas establecidas en las normas dictadas por la ministra de Defensa, pero yo entiendo que están actuando como agentes de la autoridad. Por tanto, en el caso de no ser obedecidos, podrían incurrir primero en sanción administrativa y en caso de desobediencia grave o de resistencia, ya no digo acometimiento o agresión, en un delito de atentado. Y como agentes de la autoridad que están ejerciendo actualmente, entiendo, no he visto, cuidado, la norma que regula su intervención en esta crisis, en esta pandemia regulada en estado de alarma, ¿no? Por el Real Decreto que antes me referí. Pero si actúan como agentes de la autoridad, pueden pedir la identificación de las personas y, si en el caso de que no fuesen identificados, reitero, incurrir en sanción administrativa y en los casos graves en un delito de desobediencia, resistencia o incluso de atentado. Muchas gracias, don Ricardo. Otra pregunta. ¿Cómo se puede evitar el abuso del estado de alarma por parte del gobierno? Creo que en parte lo has contestado ya. Indultos, cambio de reglas del CNI. Sí, eso, vamos a ver, correspondería al Parlamento. El Parlamento, ahora el Gobierno va a solicitar la segunda prórroga del estado de alarma. El Parlamento, por mayoría, puede determinar que no ha lugar a acordar la prórroga del estado de alarma e instar al Gobierno que solicite la declaración del estado de excepción. Esa sería la forma correcta para mí de actuar. Y entonces ya pasaría el control absoluto, no al Gobierno, que es lo que está en el estado de alarma, sino el control pasaría directamente al Parlamento, si bien el ejecutor, lógicamente, sería el Gobierno y las autoridades competentes, el presidente de Gobierno y los ministros antes referidos, ministro de Defensa, de Interior, de Transportes y de Sanidad. La siguiente pregunta, don Ricardo. ¿No vulnera el derecho de intimidad que un policía te pregunte dónde vas? ¿No sería bastante con que pidiera acreditación que justifique que la actividad que el ciudadano está realizando está permitida? Esta pregunta la formula doña Fátima Sánchez. Fátima, pregunta muy interesante y con doble sentido, entiendo yo. Vamos a ver, si la policía pregunta dónde vas, es para saber si estamos en uno de los supuestos estrictamente previstos en el Real Decreto que ha decretado el estado de alarma que permite a un ciudadano estar en la calle. Ahora bien, si no la queremos contestar y podemos acreditar con un documento, con un papel, a dónde vamos, es suficiente. Entonces, el agente de la autoridad lo valora y si considera que estamos en uno de los supuestos permitidos por el Real Decreto de que decreta el estado de alarma, ningún problema. Si no, le podrá poner una sanción administrativa, pero que no se resista y que no desobedezca, porque entonces ya podría ser detenida. Esa sanción administrativa, en todo caso, se podría recurrir en la vía administrativa y ya veríamos el resultado de la misma. Pero mi sugerencia, no desobedezca y menos se enfrente a la gente de la autoridad. El problema, ¿cuál es? Dentro ahora de los agentes de la autoridad tenemos a muchas fuerzas policiales, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local. Todos sabemos que la preparación y cualificación técnica de unos y otros no es la misma. Por tanto, y lo digo yo, que he sido durante muchos años miembro del Consejo Académico de la Policía Local del Ayuntamiento de Madrid,
y les he impartido muchos cursos. Por tanto, si un agente de la autoridad, sea Guardia Civil, Policía Nacional, policía local o un militar en el ejercicio de las funciones de restablecimiento, control del orden público, le pregunta a uno dónde está, qué hace en la calle, o puede contestar, o si tiene un documento, lo enseña y es suficiente. En todo caso, mi recomendación personal es no se resista, no desobedezca, porque la policía está muy preocupada, está muy alterada, tienen órdenes muy estrictas. Si se desobedece y si se resiste, automáticamente va detenido y es un mal trago, iría a una comisaría sería puesto a disposición del juez, que sí, que le pondría en libertad, pero estaría 24 horas seguramente en los calabozos, que no tengo experiencia, pero sé cómo están y la verdad que no creo que sea una experiencia muy, muy agradable. Don Ricardo, creo que aparte del espíritu de la ley, tu valoración es muy interesante para todos los que estamos asistiendo a esta charla magistral tuya. Voy a pasar a la siguiente pregunta, don Ricardo. ¿Todas estas limitaciones a libertades no pueden generar responsabilidades al gobierno? Yo creo que también las has contestado, pero... Sí, yo creo que ya que lo he contestado anteriormente. Sí, serían responsabilidades, por supuesto, civiles por los daños y perjuicios causados. Si se exceden, pensemos el que tiene cerrado un establecimiento, un local, un restaurante, un comercio. Yo no entiendo, por ejemplo, cómo está permitido que estén abiertos los establecimientos de comida dietética y no está abierto, por ejemplo, una ferretería o una droguería. Yo el otro día, vigente el estado de alarma, creo sobre el día 18 o 20, se rompió una tubería de mi casa antes de la llave, por tanto no podía cerrar el agua. Tuve que hablar con el portero, tuvo que bajar a cerrar el agua de toda la comunidad, bueno, toda la letra de mi comunidad, de 14 viviendas, y se me inundó todo el piso, inundé el piso de abajo, y porque el ferretero de la comunidad, claro, era una pieza concreta, están cerradas todas las ferreterías, tuvo que acudir a un almacén de la empresa que tenían en Fuenlabrada y encontró la pieza, porque si no, ¿qué pasa? ¿No es algo urgente y necesario que estén las ferreterías abiertas? Es que no lo entiendo. Y tampoco entiendo porque primero se permitieron las peluquerías, después se cerraron. Yo veo un poquito de vaivén, ¿no? Entonces, responsabilidades, sí. Civiles, por supuesto, por daños y perjuicios. Siempre hay un control, repito, un control judicial a los actos del gobierno. Administrativas puede haber también, y penales son extraordinarias, pero en el caso que he expresado anteriormente, pues sí podría haber una responsabilidad penal por un delito de prevaricación. Por ejemplo, ha habido condenas, por ejemplo, por falta de información al Congreso de los Diputados. Ha habido condenas o por no dar información suficiente al Congreso de los Diputados de los decretos, de qué se busca con los decretos, de qué se busca con las medidas, cuál es su finalidad y cuál es el resultado obtenido y por qué se piden unas nuevas medidas. Ya hay sentencias varias del Tribunal Supremo en que condena, por ejemplo, a un alcalde por no convocar un pleno donde sabía que le iban a cesar por una moción de censura. Pues ha sido condenado. Pues esto es un caso más o menos equivalente. La responsabilidad penal, repito, es la última ratio. Siempre acudimos al derecho penal, reitero, y no me cansaré nunca de repetirlo, yo creo que lo digo en todas mis charlas, todas mis clases, solo acudimos al derecho penal cuando no hay otra rama del derecho civil, derecho social, económico, administrativo, contencioso administrativo, etcétera, y debemos acudir entonces al derecho penal, pero es algo muy excepcional y también podría haber incluso responsabilidad penal del gobierno por, digo yo, es un supuesto, si tenía conocimiento previo por la Organización Mundial de la Salud, por las autoridades europeas, de la existencia la pandemia fue declarada el día 14, pero antes había muchas resoluciones, muchas órdenes, muchas instrucciones, tanto de la Unión Europea como de la Organización Mundial de la Salud, en que se estaba produciendo un contagio exagerado por el coronavirus, ahora el COVID-19. Entonces, si la autoridad competente y que se instaba a que no se hubiese reuniones
que se cerrasen los espacios públicos, que se suspendiesen actividades deportivas, etcétera, etcétera. Pues bien, el gobierno hasta no canceló la manifestación del 8 de marzo, antes al contrario, lo fomentó. ¿Hay responsabilidad penal? Hombre, es algo ya un poquito más complicado, la teoría del dominio del hecho. Es decir, primero, que si fuese la autoridad competente para conocer esto. Segundo, que lo conociese. Y tercero, que conociéndolo no lo hubiese evitado. Pero, repito, tendría que ser la autoridad competente que tuviese conocimiento previo y que aún así no lo hubiese evitado. Esto es una responsabilidad penal que tendría que depurarse en un proceso penal con todas las garantías, con todos los derechos, etcétera, etcétera. Al igual, puede haber responsabilidad penal por parte de la administración, hablo de la administración en general, administración estatal, de la comunidad autónoma, de las comunidades autónomas, en el caso de no haber entregado al personal sanitario fundamentalmente y al personal sanitario de los medios de protección individual para no ser contagiados por el coronavirus. Yo lo veo difícil porque para poder tener una responsabilidad penal tienes que tener conocimiento, sí, de que faltaban esos medios, es cierto, pero tener esos medios y no entregarlos. Y me consta que el gobierno ha hecho lo indecible por conseguir esos medios de protección individual, los respiradores, para proteger la vida de las personas, para el personal sanitario, las mascarillas, las gafas, bueno, esos equipos de protección que vemos actualmente, que ahora están, porque los que había hace unos días eran verdaderamente escandalosos, bolsas de basura, etcétera, etcétera, medios muy rudimentarios. Responsabilidad penal por no haberlos conseguido antes el gobierno de las comunidades autónomas. Es muy difícil. Yo no lo veo, pero bueno, los jueces resolvemos casos según se nos plantean y según las circunstancias concurrentes en cada uno de ellos. Muy bien, don Ricardo. Otra pregunta más del general Díaz de Otazu. En relación a la pregunta sobre las Fuerzas Armadas como agentes de la autoridad, ¿le proporciona esta figura mayor protección que la de Fuerza Armada? Vamos a ver, es que las Fuerzas Armadas, que yo sepa, repito, es que no he leído las disposiciones del Ministerio de Defensa acordadas en la vigencia de estado de alarma por el ministro de Defensa. Partimos de ese presupuesto. Pero yo entiendo que no están actuando como Fuerzas Armadas, sino como agentes y fuerzas de seguridad del Estado en colaboración con las demás fuerzas policiales. No conozco yo una actividad del ejército como tal. Es decir, no vemos a los militares con metralletas, gracias a Dios, por la calle. Eso sería en estado de sitio. No vemos vehículos militares, no vemos tanques, es decir, no estamos en estado de sitio. Se ha solicitado ayuda a las fuerzas armadas para que colaboren, es lo que yo entiendo. Repito que no he leído los instrucciones, órdenes, recomendaciones, reales decretos que se refieran a las Fuerzas Armadas, pero entiendo que están en ayuda de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y por tanto tienen la misma protección que fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por tanto, en principio, si nos hacen caso, desobediencia y en caso que vaya la situación lo que se dice vulgarmente a mayores, que hay una desobediencia grave, que hay una resistencia, o incluso un acometimiento, una intimidación o una agresión, hablaríamos de un delito de atentado. Una mayor protección, yo entiendo, que a un funcionario de policía o un guardia civil. Don Ricardo, aprovecho para hacerte una pregunta. Si tú consideras que dada la situación deberíamos de pasar del estado de alarma al estado de sitio. Juan Claudio, me alegro que me hagas esta pregunta. Yo creo que ya la he contestado anteriormente. Desde el punto y hora, lo que empezó bien, una situación de pandemia, de crisis sanitaria, que es uno de los supuestos previstos en la Ley Orgánica 4 del 81, de 30 de marzo, de estados de alarma, excepción y sitio, uno de los supuestos, repito, los 4 supuestos previstos para decretar el estado de alarma. El presupuesto, de hecho, estaba bien decretado el estado de alarma. Pero lo cierto es
que posteriormente en la prórroga y las sucesivas reales decretos que se están dictando, órdenes e instrucciones ministeriales, para mí se está excediendo lo que es estrictamente un estado de alarma. ¿Por qué? Porque se están, por supuesto, limitando, cuando no suspendiendo, algún derecho fundamental. Y ya he citado antes alguno. El derecho el derecho a la libertad de ambulatoria. Estamos todos en un arresto domiciliario. Lo llamemos como queramos, confinamiento, le podemos llamar como queramos, pero lo cierto es que es un arresto domiciliario. No podemos salir, salvo en los casos estrictamente previstos en el Real Decreto de que decreta el estado de alarma. Por tanto, hay una limitación de mi libertad, de mi libertad de ambulatoria, de mi libertad de movimientos. Por tanto, se están suspendiendo o por lo menos limitando un derecho fundamental. Existe una limitación, digo, los derechos fundamentales previstos en el artículo 55, que establece que no podrán ser suspendidos o limitados en un estado de alarma y solo por un estado de excepción o de sitio. Existe una limitación de recibir información veraz y de recibir información. Hay una limitación del derecho de prensa. Por cuanto las comparecencias del presidente de gobierno, es una opinión personal, cuidado, las comparecencias del presidente de gobierno o de las autoridades competentes, sean ministros o del comité de seguimiento del coronavirus, no hay periodistas. Obvio es, estamos confinados, hay que mantener las medidas de prevención. Pero las preguntas se podían hacer perfectamente como se están haciendo ahora. Se podían hacer directamente a través de Internet, con los medios de comunicación que tenemos actualmente. En cambio, se están filtrando por el secretario de Estado de Comunicación, que primero puede elegir las preguntas. Segundo, nadie nos dice que no haya dado traslado de esas preguntas previamente a la comparecencia sea al presidente de gobierno, a los ministros, a la autoridad competente para que las prepare. Y lo que es fundamental, no hay repreguntas. Puede, por tanto, la autoridad compareciente responder lo que quiera, que el periodista se queda sin la posibilidad de repreguntar y decir, ¿qué hay de lo mío? No me está contestando lo que yo le estoy diciendo. Por lo tanto, para mí hay una restricción del derecho a la libertad de prensa, a recibir y dar información veraz. Hay una limitación también del derecho de reunión. Hay muchas limitaciones o suspensiones de derechos que para mí creo que exceden lo que es un estado de alarma y deberíamos dar un paso para que el gobierno, en vez el martes en el Consejo de Ministros solicitar la segunda prórroga del estado de alarma, pedir al Parlamento, al Congreso de Diputados, que decretase el estado de excepción. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí el control ya lo pierde el gobierno. El control lo tendría el Parlamento, el Congreso de los Diputados. Lógicamente, reitero, yo creo que ya lo dije anteriormente en mi exposición, la ejecución de las órdenes la tendría el Poder Ejecutivo, no podría ser otro. Pero el control lo tendría el Parlamento, cosa que no pasa en el estado de alarma. De acuerdo, muchas gracias por contestar mi pregunta, don Ricardo. A lo mejor, Juan Claudio, a lo mejor me excedo mucho en las respuestas, pero es que en derecho hay que matizar todo mucho y cuando hablamos de cuestiones muy importantes, máxime que afectan al gobierno y máxime cuando afectan a derechos fundamentales. Ese es el motivo de que quizá me explaye demasiado en la contestación, pero si quieres la reduzco y soy más tasativo, más concreto, al objeto de poder contestar a más preguntas. Adelante. Te ruego si me puedes responder a esta pregunta que hace doña Encarnación Bravo Cepeda. A la vista de su posición, ¿usted cree que las sanciones podrán ser revocadas? Encarnación, es que no sé a qué sanciones se refiere. Si es una sanción administrativa firme, vamos a ver, una vez que finaliza el estado de alarma, quedan sin efecto todas las disposiciones que se hubiesen dictado en este régimen de excepcionalidad, obvio es. Pero las sanciones que se hayan impuesto, digo las sanciones, entiendo que son las sanciones impuestas por la Ley de Seguridad Ciudadana. Si ya son firmes, no quedan sin efecto. Y si no son firmes, cabe el recurso
ante la propia administración y posteriormente ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Pero revocadas no. Solo se revocan, que quedan sin efecto todas las disposiciones, todas las medidas, instrucciones, órdenes dadas por los ministerios en el ejercicio de las facultades que le concede el estado de alarma, pero no las sanciones pecuniarias, dijimos, las infracciones administrativas, las sanciones pecuniarias impuestas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o, en su caso, por la autoridad competente. Eso no. Si no está conforme, cabe recurso ante la propia administración y posteriormente ante la vía jurisdiccional contenciosa administrativa. Otra pregunta, don Ricardo, un poco en la misma línea de lo que defiendes sobre el derecho penal. La fórmula don José Antonio Ruiz Verdejo. Aparte de estas responsabilidades, el hecho de haber incitado a la población a participar en la manifestación del 8 de marzo ¿puede generar responsabilidades penales en el gobierno? Pregunta muy interesante y muy delicada. Lógicamente, sé que se han puesto denuncias contra el gobierno y contra los delegados de gobierno en varias comunidades autónomas, en concreto en Madrid. Hay una juez de instrucción, magistrada de instrucción, que ha admitido la denuncia contra el delegado de gobierno. Lógicamente, ha derivado la responsabilidad contra el gobierno al Tribunal Supremo. Los jueces tenemos una competencia objetiva, funcional y territorial. O sea, somos competentes. No cualquier juez de España puede conocer de cualquier asunto, ¿no? Entonces, la competencia para enjuiciar, instruir y, en su caso, enjuiciar al presidente de gobierno, a los miembros del gobierno, diputados, senadores, etcétera, solo corresponde al Tribunal Supremo, a la Sala Segunda, Sala de lo Penal, el máximo tribunal en el orden jurisdiccional penal, dejando aparte el Tribunal Constitucional, que es únicamente de control de si en un caso concreto se han vulnerado o no algún derecho fundamental. Pero con respecto al delegado de gobierno, sí se ha admitido una denuncia, acordado a la juez de instrucción una serie de diligencias a practicar por la Guardia Civil para determinar si el delegado de gobierno, antes de la manifestación, lo que dije yo creo que anteriormente, si tenía conocimiento o no de las instrucciones del Consejo de Europa para evitar concentraciones por esta crisis sanitaria que se estaba extendiendo a nivel mundial rapidísimamente, si tenía conocimiento de las instrucciones o las directrices dadas por la Organización Mundial de la Salud y a partir de eso determinar si hay responsabilidad penal o no. ¿Qué responsabilidades penales en su caso podría haber por las autoridades, sea delegado de gobierno, por favorecer la manifestación y no clausurarla y no cancelarla, pero digo, la manifestación del 8M, como me refiero, es la semana anterior a la creación del estado de alarma, hubo dos partidos de fútbol muy importantes en Madrid. Uno fue el Madrid-Barça y otro el Madrid no sé, de la Copa de Europa con otro equipo europeo, no sé cuál. Cualquiera de estos partidos hubo más de 80.000 asistentes. Hubo un meeting de Vox con 8 o 10.000 personas. No se cerraron teatros, no se cerraron, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué tipo si hubiese responsabilidad, qué tipo de delitos pudiera haber incurrido? Primero, el delito de prevaricación administrativa. Segundo, los delitos que yo puedo ver. Delitos de lesiones u homicidios imprudentes por las personas fallecidas, contagiadas. Fallecidas, sí. Y tercero, un delito contra la salud pública. Cuidado. Son los delitos que a priori, a buena pluma, estoy viendo. ¿Podría haber más? Sí. Pero eso es por supuesto. Ahora, del dicho al hecho hay un trecho. Hay una denuncia, tiene que haber que se admita esa denuncia y si no se persona nadie como acusación particular, los perjudicados o como acusación popular, la tendría que sostener el Ministerio Fiscal. Los perjudicados se pueden personar como acusación particular o los colectivos, las organizaciones desde sindicales, empresariales, etcétera,
también se pueden personar como acción popular. Entonces, se abriría un procedimiento, el juez, practicadas las diligencias que considere de interés para averiguar los hechos objeto de la denuncia y si son o no constitutivos de hecho delictivo, sea de oficio, sea a instancia de las partes, de la defensa, de las acusaciones o acusaciones, determinaría si procede o no pasar a la siguiente fase de abrir el juicio oral. Y si considera de todo lo investigado que los hechos no tienen apariencia delictivos, lo podría archivar. Cuidado, contra este archivo cabe recurso ante el superior jerárquico. Y en el caso de que se acuerde continuar el procedimiento, se abriría el juicio oral y allí se haría un juicio normal, como si fuese un juicio de los delitos que estamos hablando, de atentado, de resistencia grave o de desobediencia. Eso, en principio, es en resumen. ¿Puede haber responsabilidad penal? Sí. Las figuras delictivas ya las he citado, reitero, prevaricación administrativa por omisión, delitos de lesiones u homicidios imprudentes y delitos contra la salud pública. Pero hay que, primero, que se tramite el procedimiento, primero que se admita la denuncia a querella, segundo, que el juez instructor considere que hay indicios racionales de la comisión de estos hechos delictivos y tercero, que haya el juicio y que haya una sentencia que puede ser absolutoria o condenatoria. Don Ricardo, antes de formular la siguiente pregunta, quería hacer un comentario. Entiendo que esta situación jurídica, primero sanitaria y segundo jurídica que estamos viviendo, modifica en cierta manera los supuestos de hecho, es decir, que las conductas se califican desde el punto de vista jurídico de diferente forma como a que si la situación fuera una situación normal, que no estuviéramos en un estado de alarma motivado por el COVID-19. No, Juan Claudio, no, vamos a ver. El régimen jurídico es el que es. Ahora habría que aplicar el régimen jurídico, los reales decretos que decretan el estado de alarma, por supuesto, pero el Código Penal no se modifica. Porque estemos en un estado de alarma, ahora es atentado y cuando no hay estado de alarma no es atentado. Los requisitos del delito de atentado ya los he citado y en ninguno de ellos, y no he citado en ninguno de los requisitos necesarios para la concurrencia de un delito de atentado, de resistencia, de desobediencia, que estamos en un estado de alarma. El Código Penal es el que es y no se modifica porque estemos en un estado de alarma, un estado de excepción o un estado de sitio. En estado de sitio a lo mejor se puede aplicar el Código Penal militar, pero bueno, eso ya sería otra historia que no creo que es mejor no liar a nuestros queridos y pacientes oyentes. Muchas gracias, don Ricardo. Pero el Código Penal es el que es. No por estar en un estado de alarma o excepción se modifica el Código Penal. Los presupuestos, de hecho, sí pueden cambiar. Porque claro, si no hay estado de alarma, yo voy por la calle y un agente de policía, hombre, me puede parar al objeto de que me identifique. Eso está previsto en la Ley de la Seguridad Ciudadana que me referí anteriormente del 2015. Pero no me puede preguntar a dónde voy. Eso es mi libertad de ambulatoria, lo que decía yo antes. Libertad de ambulatoria, libertad de movimientos. Yo puedo hacer en democracia lo que quiera, cuando quiera, como quiera. Lógicamente, sin perjudicar a los demás y sin cercenar los derechos de los demás. Ahora, esos derechos, es lo que estaba diciendo anteriormente, que quiero que quede claro que para mí se han suspendido. Ahora sí, un funcionario policial, yo bajo, tengo enfrente un supercor, bajo a la calle, me para un policía, ¿usted a dónde va? Pues voy a comprar comida. Perfecto, y tengo obligación de contestar. En cambio, si no hubiese un estado de alarma, no tendría obligación de contestar a esa pregunta. Sí me puede pedir que me identifique, porque está previsto en la Ley de Seguridad Ciudadana, pero no a dónde voy, ni lo que voy a hacer, ni si, etcétera, etcétera. Ahí cambia el supuesto de hecho, pero la legislación es la misma. El Código Penal no ha modificado, gracias a Dios. De acuerdo. Don Benjamín Madrid Ruiz, un agente de la autoridad, Cuerpo Nacional de la Policía, agente de Policía Municipal, para una posible sanción puede fotografiar el documento nacional de identidad del supuesto infractor, peatón en este caso, o tiene que entregar alguna sanción en el momento.
Se me escapa, se me escapa. Beatriz, una pregunta muy interesante, pero el Benjamín, funcionamiento interno no lo Benjamín. conozco. Vamos a ver, el agente, vamos a ver, le puede preguntar si va por la calle, ¿a dónde va usted? Pues voy a dar un paseo. Pues usted no puede dar un paseo. Identifíquese. Entonces, se tiene que identificar. Si no se identifica o da datos falsos, ya puede ser detenida o ser conducida a una comisaría al objeto de poder ser identificada y, en su caso, proceder contra ella por un presunto delito de desobediencia. Pero el funcionario de policía puede fotocopiar el DNI. No tiene por qué. ¿Se puede negar usted a entregar el DNI? No, porque la gente, sea en el estado de alarma que estamos ahora o una situación normal por la ley de seguridad ciudadana, repito, cualquier policía, en ejercicio, lógicamente, de sus funciones, puede pedir la identificación de personas. Y hay que identificarse. Y si no, pues puede ser conducido a las dependencias policiales al objeto de la debida identificación. Fotografiar, yo no lo considero necesario. ¿Se puede negar usted que se lo fotografíe en el carnet? Pues creo, en principio, es una opinión personal, yo creo que sí. Simplemente que tome los datos y es suficiente. Muy bien, muchas gracias por contestar esta pregunta, don Ricardo. Tenemos muchísimas. Pues yo encantado. Es una forma muy agradable de pasar el Domingo de Ramos. Voy a formular la siguiente. Doña Gloria Botín formula la siguiente pregunta. ¿Es posible que las denuncias impuestas por la restricción de movilidad estos días carezcan de validez legal, puesto que nos encontramos en estado de alarma y no de excepción? Gloria, muchas gracias por la pregunta. En principio es muy discutible. Primero, estamos en un estado de alarma. Si hay estado de alarma, se pone una sanción y las sanciones, si no está de acuerdo, y lo he dicho anteriormente, se recurren por vía administrativa y si no está de acuerdo con la resolución final administrativa, en la vía jurisdiccional, la vía contenciosa administrativa. Vale. ¿Que se pueden quedar sin efecto porque estamos en un estado de excepción y un estado de alarma? Partimos de un presupuesto para mí erróneo. Es decir, por ahora estamos en estado de alarma y no en estado de excepción. Si después alguien esto lo denuncia, llega al Tribunal Supremo y se ratifica por el Tribunal Constitucional de que estábamos en un estado de excepción, en un estado de alarma, quedan sin efecto todas las actividades realizadas en este periodo, que teníamos que estar en un estado de excepción y no en un estado de alarma. Muy discutible, muy discutible. Ahora, la verdad que no me atrevería a voz de pronto a contestarla. Entiendo que no, pero también es cierto que si decimos que en estado de alarma no se me puede suspender el ejercicio de mis derechos fundamentales, entre ellos, de hecho, la libertad de ambulatoria, sería discutible, pero, claro, una sanción, por ejemplo, porque yo bajo al supermercado y me niego a identificarme. Esto es válido en un estado de alarma y en un estado de excepción y más o menos en un estado de sitio. Por tanto, esa sanción sería válida. Yo creo que habría que ir una por una. Es decir, y en resumen, no se suprimiría, Gloria, no se suprimiría todo de plano, de un plumazo. Eso no. Habría que ir caso por caso. Muchas gracias, don Ricardo. Don Henry Moreno hace la siguiente pregunta. ¿En esta situación se podrán legalizar a extranjeros que se encuentren en forma irregular, como por ejemplo enfermeros? Henry, me alegro que me haga esa pregunta, pero sinceramente no tengo ni idea. No lo sé. Es decir, ahora si algunas personas que están irregularmente están siendo contratadas como enfermeros, no lo sé, es que desconozco el caso, me parecería muy raro. Sé que en una situación de alarma toda ayuda es poca y todo el personal sanitario es muy necesario. Ahora, que una persona irregular en España, que no tenga los papeles en regla, se la admita
como personal sanitario, es que lo desconozco, no lo sé si hay algún caso. Quizá, Yo entiendo que no procedería, pero la verdad no sé hasta qué punto los hospitales miran para otro lado y admiten trabajar sin papel en regla. Pero en todo caso, que lo permita legalizar, eso es un acto a posteriori. Eso corresponde al gobierno, en concreto a la Dirección General de la Policía, ¿no? Y que se haya trabajado. No, yo quiero que me legalicen porque he trabajado como enfermero y he ayudado a la pandemia. Desconozco los requisitos necesarios para poder legalizar a una persona. Sí se podrá valorar, pero no creo que sea requisito único para que le puedan legalizar. No, tiene que haber algunos otros requisitos previstos en la ley, en la ley que regula la regularización de extranjeros. sugiero al señor Moreno que si acaso quiere más detalles sobre su pregunta, que envíe una pregunta al correo electrónico del Instituto de Emprendimiento Avanzado y allí le podremos responder con más detalle. Seguro, muchísimo mejor porque me consta que en el Instituto de Emprendimiento Avanzado hay gente muy cualificada, muy preparada, que responderá a estas preguntas muchísimo mejor que yo, sin duda alguna. Muchas gracias. Ahora mismo facilito el correo del Instituto de Emprendimiento Avanzado, que es... ahora mismo lo facilito. Voy a formular la siguiente pregunta. Es de doña Carmen Rubio. Un padre de 2 menores y es viudo. ¿Puedo salir a comprar con los 2 menores a cargo si no hay nadie más en el domicilio, teniendo presente que uno tiene... No entiendo bien el texto, pero creo que el espíritu de la pregunta se entiende. Vamos a ver, en las medidas, en los casos que he señalado que se puede abandonar, en los supuestos concretos que he dicho que se puede abandonar el domicilio, que son tasados, previstos en el Real Decreto que decreta el estado de alarma, se dice, hay una cláusula al final que es en cualquier otra causa de circunstancias, creo que ponía de fuerza mayor o extraordinarias. Es decir, en este caso, absolutamente, en modo alguno, se podría sancionar a una persona que tiene 2 menores de edad para ir a comprar y dejarlos solos en el domicilio. No sería sancionable porque es una causa extraordinaria, es una causa de fuerza mayor y que está precisamente previsto en el decreto que ha declarado el estado de alarma. Otra cosa es la interpretación que haga el agente policial, pero eso en modo alguno prosperaría ni siquiera en vía administrativa, mucho menos en vía contenciosa administrativa. Es absolutamente... es un caso absolutamente necesario que tiene que salir, no puede dejar a los menores en casa, no los va a dejar encerrados en el baño, como alguno ha hecho, no en este caso concreto, alguno ha hecho de una manera verdaderamente... Antes al contrario, podría incurrir en responsabilidad si abandona la casa me está hablando de 2 niños menores, me imagino, de edad muy pequeña. Podría incurrir en responsabilidad si baja a comprar y deja a los niños encerrados en casa, porque si pasa algo, pues tendría, además del disgusto, una responsabilidad incluso penal. Aparte, y aprovechando esto, vamos a ver, es para romper un poquito el coloquio y cambiar algún tema. Vamos a ver, ahora parece que, y siguiendo la pregunta que nos ha hecho sobre los menores, vamos a ver, parece que hay un derecho privilegiado de los perros o de mascotas. Es decir, yo tengo un perro, puedo bajar a la calle a darle un paseo cuantas veces quiera, no me lo pueden controlar. En cambio, tengo 2 niños pequeños, pensemos 2 niños de 2 y 4 años. Sabemos que muchos españoles viven en viviendas que no todas tienen terraza, que no todas tienen acceso al sol, que no tienen luminosidad, y la vitamina D es fundamental para el desarrollo de los menores. Yo no entiendo por qué se puede bajar a la calle con un perro y yo no puedo bajar con mi hijo, a los niños pequeños de meses, de 2 años, de 4, a la calle. Cuidado, no digo a jugar,
sino a darle un paseo y que le dé un poco el sol. Yo creo que es una medida sanitaria de primer orden. Es una opinión personal, ¿eh? ¿Por qué privilegiamos a los perros en contra de las personas? Yo creo que esto es todo, hemos llegado un poquito al absurdo. Una cosa es, no, yo tengo los niños, bajan a la calle, que bajen solos, se vayan al parque infantil. No, digo que bajen acompañados de un adulto y que den un paseo y que les dé un poco el sol. Es que la vitamina D es esencial. No sé si me está escuchando algún médico, pero todos conocemos que hay muchos españoles que, por desgracia, o viven en bajos o viven en casas, no digo infrahumanas, pero sí casas pequeñas, muy cerradas, que no tienen acceso al sol, no tienen acceso a la luz. Entonces, es básico que a los niños les dé el sol, a todas las personas, pero máximo a los niños o incluso a los ancianos también. Don Ricardo, antes de formular la siguiente pregunta de doña Patricia Pérez, que es enormemente interesante, quisiera, por favor, para todos los asistentes a su clase magistral, recordarles el correo electrónico del Instituto de Emprendimiento Avanzado, que no es otro más que info@ieavanzado.com. Por favor, todos aquellos, y perdonad que os tutee, que queráis enviar vuestras preguntas para ser desarrolladas con mayor detalle, por favor, utilizar este correo electrónico. Y vuelvo a la pregunta de doña Patricia Pérez. Estos días me surgen dos dudas. La forma en la que se está atendiendo a los medios de comunicación mediante ruedas de prensa prefabricadas y sin réplica. Y la segunda, el cierre del Congreso y, por tanto, la falta de posibilidad de control al gobierno. ¿Legalmente qué base tiene? Me gustaría que me lo explicara, dice doña Patricia. Patricia, son preguntas muy claras y muy interesantes. La primera creo que ya la he contestado. Vamos a ver, para mí hay una restricción del derecho de libertad de comunicación, de libertad de prensa, de recibir y dar información veraz. Por cuanto, reitero, tanto en las comparecencias televisivas del presidente de gobierno como de los ministros y demás autoridades del Comité de Seguimiento del Coronavirus, están compareciendo sin medios de comunicación presentes, obvio es, estamos todos confinados, pero las preguntas no se hacen directamente por el periodista, lo que sí en el siglo XXI, tal y como estamos viendo, se podría hacer perfectamente, sino que son filtradas por el secretario de Estado de Comunicación, por tanto, un miembro del gobierno, las resume como quiere, las dirige a quien quiere, si hay varios comparecientes. Incluso no desconozco si el compareciente ya tiene conocimiento de esa pregunta con carácter previo a su intervención, porque las preguntas se realizan antes de la comparecencia. Y en segundo lugar, y fundamental, no hay posibilidad de réplica alguna. Por tanto, para mí hay una restricción absoluta del derecho a libertad de información, que solo se puede hacer, repito y reitero, y no me cansaré de hacerlo, en un estado de excepción, no en un estado de alarma conforme al artículo 116 en relación con el artículo 55, ambos de la Constitución. Eso con respecto a la primera parte de la pregunta. Con respecto a la segunda, no puedo estar más de acuerdo. Ya, pero es que creo que ya lo he dicho, pero lo reitero. El gobierno, con el decreto, con el estado de alarma, adopta una serie de medidas y las tiene que poner en conocimiento del Congreso. Pero, ¿qué es lo que está? Y lo está haciendo. Pero no solo las tiene que poner en conocimiento, sino tiene que decir por qué adopta esas medidas y cuál es el fin pretendido. Igualmente, tiene que dar cuenta del resultado de esas medidas adoptadas. ¿Por qué primero, hablando de las peluquerías que hemos citado anteriormente, por qué primero acordó que sí se podían abrir las peluquerías y después que no? No lo entiendo. Pero es que eso tiene que dar cuenta al Parlamento, que el Parlamento es el que lo autoriza. Igualmente, si tiene que adoptar alguna nueva medida, quiere adoptar alguna nueva medida, sea del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Interior, del Ministerio de Transportes, del Ministerio de Sanidad, tendrá que dar cuenta al Ministerio, tendrá que apoyar esa medida en qué es lo que pretende, qué es lo que
y cuál es la finalidad que busca. Y después, una vez aplicada, darle cuenta del resultado obtenido. Y me consta que no se está haciendo. Por tanto, hay una falta de control absoluta por parte del Congreso. Y de hecho, incluso algunos de los partidos políticos que han apoyado al gobierno para que consiga la mayoría simple para ser gobierno, el Poder Ejecutivo actual de Pedro Sánchez, ya se está quejando de la falta de control que tiene que tener el Parlamento. Pero incluso, ya no digo de la oposición, que también, sino algunos de sus propios, de los partidos que le han apoyado para ser presidente de gobierno. Se están quejando. En concreto estoy hablando del Partido Nacionalista Vasco y de Esquerra Republicana. Lo han dicho públicamente, por eso lo digo, ha salido en los medios, ya ha salido en los medios, ya ha salido publicado. Y se están pensando la posibilidad de retirarles el apoyo por falta de control. Esto no es una dictadura, esto es una democracia, es cierto, es una situación de absoluta excepcionalidad en 42 años que llevamos de democracia, es la segunda vez que se aplica un estado de alarma. La primera y anterior, la única, fue por la huelga de los controladores aéreos, pero no sé si duró 2, 3 o 4 días, que por cierto se está enjuiciando ahora en los juzgados de lo penal en Madrid por una compañera mía. Pero es que, aunque sea un estado de excepcionalidad, no faculta al gobierno a hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Tiene que dar cuenta al órgano de soberanía de la nación, el que hemos elegido todos los españoles, que no es el gobierno de Pedro Sánchez, es el Parlamento. Y para mí, personalmente, y me apoyo en las manifestaciones de los partidos políticos, no se está dando cuenta cómo se tiene que hacer. Ahora, corresponde, cuidado, dicho lo anterior, corresponde a los grupos parlamentarios exigir al gobierno que dé cuenta. No que me presente medidas. Dígame, ¿por qué me presenta esa medida? ¿Qué finalidad pretende con esta medida? ¿Y cuál es el resultado de esa medida antes de que le dé otra? Eso no nos corresponde a nosotros. Nosotros somos simplemente observadores. Corresponde al Parlamento, a los grupos parlamentarios. Pero cierto es que ahora, cuando comparece el presidente de gobierno o algún ministro, bueno, se ha suprimido el control del gobierno, que no lo entiendo. O sea, estamos en estado de alarma, pero se puede seguir controlando al gobierno por las comparecencias, no sé si son semanales o quincenales. No está previsto en el estado de alarma que se suprima el control del gobierno. No entiendo por qué lo ha hecho, lo ha permitido la mesa del Congreso, no lo entiendo. Pero, aunque estamos en estado de alarma, ya lo dije anteriormente que era fundamental el artículo 1 de la Ley Orgánica 4 del 81 de estados de alarma, excepción y sitio. Durante la vigencia de cualquiera de estos estados no se suspenderán el funcionamiento de los demás órganos constitucionales, en concreto el Poder Judicial, que ahora me refiero a él, y sobre todo el Parlamento como órgano de soberanía. El poder no está en el Ejecutivo, el poder está en el Parlamento. Cosa distinta es que es el gobierno quien ejecuta, pero el control lo tiene que tener el Parlamento. Y por tanto, el Ejecutivo le corresponde, tiene obligación de dar cuenta al Parlamento de lo que hace, por qué lo hace y el resultado de lo que hace. Y otra cosa es el Poder Judicial. El Poder Judicial, no sé, Juan Claudio, ¿me extiendo o paro para otra pregunta? Don Ricardo, la cuestión es que nos acercamos a las 8 de la tarde, que es la hora en la Adelante, que tenemos que otra salir pregunta. todos a aplaudir Otra pregunta. A ver si alguien me la pregunta. De seguridad del Estado, a los repartidores, a los reponedores, a las personas que nos atienden en los comercios. Entonces, si te parece, don Ricardo, querido amigo, te voy a formular la última pregunta. Perfecto. Y bueno, damos por concluida esta sesión. Te agradecemos todos tu presencia desinteresada, dando la cara en este momento de tanta incertidumbre. Y bueno, ya desde aquí, a la espera de despedirnos, te enviamos para ti y para tu familia un fuerte abrazo y que os cuidéis. Y lo mismo a todos los oyentes del foro. Voy a formular la última pregunta, don Ricardo. Es de doña Maya Sainz Laguna. Perdón, Sobre las sanciones de la gente de la autoridad, casi todas se están llevando por desobediencia.
pero el hecho de estar paseando sería propiamente una desobediencia, artículo 36.6. Sí, vamos a ver, desde el punto y hora que por el Real Decreto que decretó el estado de alarma se pone los motivos concretos, únicos y exclusivos y excluyentes por los que podemos estar en la calle, estar paseando no es una de las posibilidades que tenemos de estar en la calle. Tenemos que estar en nuestros domicilios y solo podemos salir de los mismos por alguna de las causas que ya he citado anteriormente. Por tanto, estar paseando es... Claro, el agente, en primer lugar, lo que tendría que hacer era advertir. Es decir, ¿qué está usted haciendo? Paseando. Usted no puede estar paseando. Tiene que volver a su domicilio. Eso se hizo, por lo que dije anteriormente, se decretó el estado de alarma un día 14, del 14 de marzo, que era sábado, y algunos ciudadanos creían que entraba en vigor el día 16. Al principio era una advertencia que hacían los funcionarios, los agentes policiales, de las fuerzas cuerpos de seguridad del Estado. Hoy todo el mundo sabe, porque todo el mundo ve la televisión o escucha la radio o lo lee por la tablet los medios, etcétera. Todo el mundo sabe que estamos confinados y no puede estar nadie paseando. Y si está paseando es una desobediencia, no a la gente. Si no está incumpliendo, no es una desobediencia a la gente, cuidado, se está incumpliendo el Real Decreto que acordó el estado de alarma. Por tanto, incurre en una sanción administrativa. No es una desobediencia, incurre en una sanción administrativa. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues con esto finalizamos ya, ¿no, Juan Claudio? Sí, si te parece, don Sí. Ricardo, cuando quieras, Perfecto. despides tú, si te parece. Como Me miembro del encantaría Consejo Asesor del que Instituto de despidieses Envejecimiento tú como Avanzado. presidente del instituto. En primer lugar, agradecer al instituto, como no puede ser de otra manera, haberme invitado a dar esta masterclass y si he conseguido solventar, ayudar, resolver alguna cuestión, alguna pregunta de los oyentes, pues para mí ya me encontraría más que satisfecho. Por supuesto, estoy a disposición del instituto para cuando, cómo y por qué lo queráis. Ya lo sabes, ahora y siempre. Y a los oyentes, muchísimas gracias por su atención. Me consta que han sido bastantes. Y reitero, si les he podido ayudar un poquito a clarificar este estado de la cuestión del estado de alarma, pues mejor que mejor. A lo mejor me he excedido un poquito en lo que quería decir sobre si es un estado de alarma, es un estado de excepción, es algo más técnico, más jurídico, pero bueno, está a la orden del día, lo estamos viendo continuamente en los medios, sean televisivos, de la radio y de la prensa. Señores, señoras, muchísimas gracias. Un verdadero placer. Juan Claudio, como siempre, a tu disposición. Muchas Un gracias, don abrazo muy fuerte. Ricardo. Y a todos que pasemos, que por Dios, que esta pandemia, que este coronavirus pase cuanto antes y que por favor podamos recuperar nuestra vida normal. Y espero, es una situación absolutamente anormal, nadie la hemos vivido y esperemos que no la volvamos a vivir nunca más. A ver si sabemos. El pronóstico parece que va la cosa un poquito bien, sin perjuicio que discrepemos un poquito del gobierno, de las medidas adoptadas, pero bueno, dar un mensaje positivo, los curados cada vez son más, los fallecidos cada día son menos, pero pensemos que son cifras altísimas. Hemos llegado a más de 900 y pico muertos en un día, que son más que los muertos que causó ETA a lo largo de toda su historia, para que nos hagamos una idea. Aquí hablamos de muertos como si fuesen, hombre, no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero parece que va la cosa bien. Entiendo que había que ampliar un poquito el estado de alarma en el sentido de reducir este confinamiento, etcétera, pero bueno, yo creo que con eso podríamos, Juan Claudio, tendríamos para otro debate largo y tendido. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y abrazos virtuales, ¿no? Que se dice. Muy bien. Don Muchas Ricardo, te gracias. recuerdo desconectarte tanto la pantalla como el audio. Puedo desconectar, perfecto. A ver si soy capaz. Aquí tengo un ratón, que yo en informática no soy el mejor. Menos mal que ha estado mi hijo y que me ha ayudado, que si no, no lo hubiésemos dicho. Y desconecto, Juan Claudio. Un abrazo muy fuerte y a todos los oyentes, muchísimas gracias por vuestra atención y abrazos virtuales para todos. Muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias a don Ricardo Rodríguez Fernández, doctor en Derecho, magistrado
y académico correspondiente de la Academia de Jurisprudencia y Legislación. Muchas gracias a todos vosotros por atender, por hacer vuestras preguntas. Si queréis alguna pregunta más, por favor, enviárnosla al correo electrónico del Instituto de Emprendimiento Avanzado y estaremos a la mayor brevedad posible contestando todas vuestras preguntas. Un saludo muy fuerte y muchísimas gracias.